Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a empezar, bueno, de hecho ya sería prácticamente la última clase de PHP, de este ciclo, digamos, para dar por culminado todo este proceso de aprendizaje sobre este lenguaje de programación. Y bueno, lo que les mencioné el día de ayer, lo que hoy pensamos tratar de cubrir es ya la parte del frontend. Aquí, en este caso, dentro de la aplicación, ya hicimos todo el proceso de administración que nos permitía, en este caso, agregar usuarios, autores, libros y, de hecho, crear la parte de informes, que, digamos, es como la parte principal o esencial que tiene un sistema. Normalmente cuando estamos trabajando con aplicaciones, lo que se hace de manera general es lo que se le conoce como CRUD, que es un proceso de listar, agregar, eliminar y modificar datos de una vista o de una tabla en este caso. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con notas, probablemente tenga que hacer una vista como esta, en donde tenga que agregar alumnos, otra vista en donde tenga que agregar maestros, otra vista donde tenga que agregar materias, tenga que hacer otro proceso donde tenga que agregar, por ejemplo, notas. Entonces, lo que va cambiando básicamente es digamos, los datos que tengo que introducir. Pero al final de cuentas sigue siendo un proceso de inserción de datos, un proceso de edición, un proceso de eliminación. Lógicamente, los sistemas no solamente se tratan de crudo, sino que los sistemas se realizan procesos más complejos. O sea, va a llegar momentos en que el sistema va a requerir realizar cálculos, como en el caso de notas, por ejemplo, cuando se introducen los datos, el sistema debe de calcular promedios, debe de realizar, por ejemplo, informes, emitir boletas, entre otras cosas. Entonces, en ese momento se torna, digamos, ya un poco más complejo, porque nosotros debemos de pensar en cómo vamos a trabajar con esa parte. Pero por el resto, pues casi es similar. Si vamos a hacer, por ejemplo, planillas, en el caso de las planillas, ya sabemos de que debemos de calcular horas extras, debemos de calcular descuentos de ley, en este caso, descuentos adicionales, debemos de calcular permisos o cosas como esas. Entonces, todo eso debe de ser de manera automática. Y lo que básicamente hacemos es introducir datos y que el sistema los calcule. Lo que normalmente hacemos es que cuando se realiza ese proceso, nosotros nos sentamos primero con las personas encargadas de la parte manual y con ellos consultamos para ver qué es lo que se hace de manera manual y lo tratamos de automatizar a través de procesos similares a esto. Normalmente vamos a crear formularios y a partir de los formularios introducimos los datos y los transformamos ya en la parte del servidor. Pero esta parte que les estoy mostrando acá es la parte administrativa, es la parte que en teoría, por ejemplo, en nuestro caso, una persona va a poder manipular los datos desde aquí. Por ejemplo, si esta fuese una tienda en línea, desde aquí podríamos agregar alguna opción que me permita, por ejemplo, colocar el precio del libro, colocar las existencias que tenemos, y en el momento que se vayan despachando, se vayan vendiendo, el sistema pueda ir descontando de esas existencias. Podríamos incluso aquí hacer un proceso para verificar las órdenes que van llegando al sistema, entre otras cosas. Pero la otra parte es la que el cliente puede ver, la parte pública, si lo queremos ver de esa manera, porque en esa parte pública el cliente va a poder visualizar, digamos, el contenido que nosotros queremos mostrarle. La idea es que si, por ejemplo, yo agrego un libro en esta parte de acá, automáticamente el sistema debería demostrar de manera pública en su catálogo esos libros que queremos visualizar. Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a trabajar ahora, la parte pública. Antes de seguir con la parte pública, quiero mostrarles una modificación que le hice a estas etiquetas el día de ayer. Quiero mostrarles cómo se veía. Voy a nada más hacerlo con la parte de autor. El día de ayer le colocamos las etiquetas que aparecían arriba, en la parte superior.
Entonces, la idea es que aparezcan al centro, que se vean mejor. Y para eso lo único que hacemos es agregar esta clase que se llama Call for Label. eh, la actualizamos y ya los coloca al centro. Eso es lo único que hace. Bien, vayamos entonces ahora a la parte de nuestra página principal. Recuerda que cuando empezamos a crear nuestro modelo, hicimos esto y pusimos por ahí un archivo que decía bienvenidos al sistema de libros, vista principal, que si revisamos, voy a cerrar todo esto para que ya no, por el momento no nos haga atraso. En nuestros sistemas de archivos, por acá teníamos una parte que era el main controller, que era el que se encargaba de mostrar, en este caso, la vista inicial. Este es el que aparece justamente cuando nosotros no ponemos absolutamente nada. De hecho, en la parte de arriba solo hemos puesto Bookstore. Entonces, acá yo puedo controlar en ese main las cosas que quiero mostrar. En mi caso, creamos por acá una vista que se llamaba main. Y esa vista, si se recuerdan, dice nada más bienvenidos al sistema de libros. Tiene un color de fondo, bueno, y otras cosas que configuramos. Pero no le vamos a mostrar eso al cliente. En esta parte, la edición de la vista principal es más diseño que otra cosa. O sea, ustedes tienen que enfocarse en crear una página que se vea bonita. Yo lo que normalmente hago es, digamos que si no tengo un diseñador, si no cuento con un diseño creado por una persona que se dedica a eso, trato de buscar algunas plantillas. Hay una página que se llama Template Monster. Hay muchas, pero entre esas yo uso mucho esta que se llama Template Monster, que me permite, por ejemplo, tener ya algunas ideas de plantillas ya prediseñadas, por ejemplo en HTML, que me van a dar una idea de cómo yo podría diseñar mi sitio. Y principalmente la ventaja que tiene es que ya traen el diseño. Por supuesto, son pagadas, valen desde, bueno, de 43, 50, 38, $37, $26. Estas, si ustedes las compran, les van a dar el código fuente, básicamente el código HTML. Yo no lo compro, realmente no hago el proceso de realizar la compra, sino que a no ser que sea, por ejemplo, para tiendas que se utilicen sobre administrador de contenido. Pero de lo contrario, lo que hago es visualizarla, digamos, de esta manera, visualizarla y empezar a copiar el diseño. Entonces trato de emular el comportamiento que tenemos acá. Pero como les digo, ahí depende de cada quien. Nada más sería de buscar, digamos, una que sea adecuada a lo que yo estoy haciendo y a partir de ahí podemos copiar más o menos cómo es el comportamiento. Vean, este es un ejemplo de un sitio. Si no me equivoco, creo que de acá saqué más o menos la idea de la plantilla para los libros. Vamos a ver, yo creo que le puse no sé si ya está disponible, pero vean, por ejemplo, acá ya hay algunos diseños de ideas de cómo se puede crear una tienda de libros. O sea, podemos tomar cualquiera de ellos como ejemplo y a partir de ahí pues empezar a copiar un poco la parte del diseño. Y si pues queremos hacerlo, podemos igual comprarlo. Esta, por ejemplo, tiene su logo, tiene en la parte interna eh, este que sería lo que nosotros vimos anteriormente, que es un carrusel. En la parte de abajo tiene su contenido. Entonces, todo esto es parte del diseño, ya es más HTML que lo que nosotros podamos, en este caso, programar en el lado de PHP. Vamos a programar ahora nuestro main y para hacerlo un tanto sencillo, por cuestiones de que nada más tengamos la idea de cómo funciona, vamos a borrar todo este código, que es ese que aparece ahí, que dice bienvenidos al sistema principal. Y lo que vamos a hacer es copiar el código que tenemos en el dashboard, solo que le vamos a ir haciendo algunas adecuaciones. Recuerden que el dashboard es el que nos muestra como menú principal, entonces ese mismo le vamos a pegar acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El título va a ser siempre igual, vamos a utilizar siempre Bootstrap en los CSS, así que lo vamos a dejar igual.
En el encabezado, en la sección del encabezado, lo que vamos a hacer es crear un encabezado user, le voy a poner así, porque podríamos personalizarlo, no necesariamente tendría que ser igual. El menú definitivamente sí debe de ser igual, debe de ser diferente, entonces le voy a poner un menú user. De ahí el carrusel, pues nada más eh, por cuestiones eh, digamos, de estética, le vamos a dejar los mismos, que se parezca a lo que ya hemos visto. En el pie de página igual podemos colocar otras cosas diferentes. Y en el script podemos colocar también otras cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tendríamos que modificar cada uno de estos elementos. Empecemos primero por el encabezado user, que es uno de los que vamos a modificar. Si nos vamos acá, por aquí en las secciones, se recuerdan que teníamos el encabezado, pues recuperamos el encabezado, aquí le habíamos puesto el logo y le habíamos puesto bienvenidos a la tienda, le vamos a quitar unidades para que sea antes de modificarlo, le vamos a dar guardar como y le vamos a poner encabezado user. Y aquí lo que vamos a hacer es borrarle unidades, nada más. De ahí tenemos que modificar este dashboard, vamos a quitar. Tenemos que modificar el menú. Entonces vamos a irnos a recuperar la parte del menú. Y en la parte del menú vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar archivo, guardar como. Y aquí le vamos a poner menú user. Solo que en este caso, dentro del menú user, lo que nosotros vamos a colocar básicamente van a ser algunas opciones. Por ejemplo, voy a copiar este que tenemos acá, de cerrar sesión, y lo voy a poner en la parte de arriba, acá. Y en lugar de decir cerrar sesión, lo que vamos a hacer acá es decirle que nos lleve al home, ¿sí? O al inicio. La ruta la vamos a dejar vacío, o sea, nada más debería de llevarnos a la página principal. Y vamos a crear otro en la parte de abajo, que sería para nuestro caso el acerca de. Entonces vamos a ponerle aquí acerca de. Y vamos a hacer algo que quiero mostrarles cómo funciona. Si se recuerdan, tenemos un método main. Entonces, si yo le pongo main en esta parte de acá, lo que haría sería mostrarme la vista principal. Y si se recuerdan, si le colocamos diagonal, yo puedo mandar a llamar un método que normalmente lo hemos estado utilizando para mostrar, eh, datos que vamos directamente hacia la base de datos o procesos. Le poníamos un get all, un save o un get one, por ejemplo, un delete, pero también lo podríamos usar para mostrar vistas. Entonces yo aquí le podría decir que voy a obtener digamos, un acerca de. Dentro del main voy a crear un acerca de. Luego, la siguiente opción debería de estar compuesta por, esta sería la parte del menú user, debería de estar compuesta por una galería de libros que vamos a crear. Entonces le vamos a poner aquí galería y lógicamente no vamos a tener los elementos que están en la parte de abajo. Todo eso que tenemos acá se lo vamos a quitar porque son opciones dinámicas que se van a generar. En este caso, aquí en esta parte de la galería, ¿por qué lo vamos a dejar vacío? Porque la idea es que se llene de las categorías que nosotros vamos a colocar en el otro lado del código. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en este caso, ponerle un ID y en ese ID ponerle, por ejemplo, gallery, que eso nos va a servir para mandarlo a llamar del otro extremo. Y después, por lo demás, pues tendríamos que quitar esto. El cerrar sesión ya no aplica. La imagen del usuario tampoco ya no aplica, ya no la tenemos. Y eso sería, en este caso, el menú user. Solamente tendría el home, el acerca de. Ahí le pueden agregar más secciones. Podría tener otra información adicional.
La que nos interesa ahorita es la galería, que es donde queremos mostrar el listado de libros en este caso. Entonces, en este acerca de, ya lo vamos a crear, ya vamos a ver si cómo es que realmente funciona. Ya modificamos el encabezado, el menú. Ahora vamos a cambiar el otro que era el pie, que sería pie user. Entonces abrimos el archivo que teníamos en las secciones, que se llama pie, y este lo vamos a guardar como pie user. Y aquí de igual manera le podemos poner derechos reservados. De hecho, solamente llevaría derechos reservados porque el nombre de usuario en este caso no lo tiene porque no hemos creado una sesión acá, entonces no va a aparecer el nombre de usuario. Como la galería es pública, solamente le vamos a poner derechos reservados. Aquí le podríamos agregar, por ejemplo, la dirección, tal vez, eh, y otra información adicional que quisiéramos hacerlo, si lo quisiéramos personalizar. Ya tenemos el pie user, ahora nos hace falta nada más la parte del script user. En la parte del script user, lo mismo, recuperamos el que decía scripts. Y este que se llama scripts lo vamos a guardar. Y este se va a llamar script user. Las librerías siempre van a ser las mismas con las cuales vamos a estar trabajando. Vamos a usar la API, vamos a usar Bootstrap, el SwiftAlert probablemente. Así que las librerías siempre serían por el momento igual. Más adelante le vamos a hacer una pequeña modificación a este script user. Pero por el momento nada más necesito estos elementos. Como ya los personalicé, vamos a ver cómo se visualizan ya en la página. Vean, era la original. Si ahora le doy Enter, ya me aparece la nueva forma, digamos, que tenemos de nuestra aplicación. Entonces aquí todavía no tiene opciones en galería. En el acerca de todavía no existe el método acerca de, ya lo vamos a crear. Y en el home, pues este nos lleva directamente a la parte del home. Como les digo, es cuestión de diseño. Nosotros la podemos hacer más bonita. Si yo le pongo, por ejemplo, acá diagonal login, ahí sí ya me muestra, en este caso, la información que yo requiero. Puedo entrar directamente al sitio, pero si no, si le pongo solamente así, y me muestra, digamos, la página. Eso es lo que va a aparecer cuando nosotros no estamos haciendo ningún tipo de edición de datos. Por eso aparece de esa manera. Trabajemos primero así de manera rápida en el acerca de. En el acerca de, si se dan cuenta en el menú, quiero ver el menú acá. En el menú, en el acerca de, lo que hicimos es crear una ruta. Le pusimos que cuando le diéramos clic en el acerca de, mande llamar al main, que en este caso sería dentro del controlador, y al get acerca de. Entonces, podríamos haber hecho esto. Yo podría haber creado, en lugar del main, podría haber creado un acerca de así, ¿verdad? Y haber creado un controlador, una vista y haber hecho todo el proceso. Pero debemos de considerar que, por ejemplo, en el acerca de solamente vamos a mostrar una página estática y que probablemente yo no necesite hacer más procesos. Yo no necesito, perdón, no necesito en este caso mostrar datos, a no ser que agreguemos alguna sección dinámica, pero lo contrario va a ser una sección estática. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear un método en el acerca de, se va a llamar así, get acerca de, en el main. Entonces vamos a abrir el main controller, este main controller, y aquí solamente tenemos el controlador principal. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función que se llame get acerca de. Y acá vean cómo hago entonces para mostrar una vista, porque normalmente aquí estábamos consultando la base de datos y nos íbamos a traer información, pero ¿cómo hago para mostrar una vista? Si examinamos un poquito el código del controlador, que es la clase padre, van a notar que aquí hay una propiedad que se llama view y esta propiedad tiene un método que se llama render, que es el que se encarga de renderizar las vistas. Entonces esta misma propiedad yo la puedo utilizar al otro lado. Yo le podría poner acá un this, porque como es una propiedad heredada, view, y le puedo decir que me renderice o que me dibuje, si lo quiero ver de esa manera, un archivo que se llame, o
una vista que se llame acerca de. ¿Ok? Entonces, esto ya no que tuve que crear un controlador, sino que lo hago dentro del main y desde ahí lo mando a llamar. Ahora, esta vista no existe, esa sí la tenemos que crear. Entonces, nos podemos venir aquí a la parte de archivos en las vistas y creamos un nuevo archivo y a este archivo le ponemos acerca de.php. Y en ese acerca de, por el momento, como hemos aprendido, simplemente le voy a poner HTML5 y aquí le voy a poner un acerca de, solamente para probar que está funcionando. Vean que en el controlador puse el método y aquí en el acerca de puse nada más un texto. Entonces, en teoría, si nosotros ahora le damos clic al acerca de, ya nos aparece aquí el método. Ya está funcionando, ya nos está mandando a renderizar en este caso la vista que corresponda. Entonces, como esta vista debería de ser igual al main que ya tenemos, voy a borrarlo. Le voy a copiar todo el código que tiene main. Seleccionamos todo el código. Se lo voy a pasar a acerca de. Y lo que vamos a hacer es borrar el carrusel, que es la sección central. Esta sección central es la que contiene el carrusel. Y aquí lo que vamos a hacer es poner un div.container. Un div.container. Un div.container y ahí adentro ya nosotros podemos poner, por ejemplo, un h3 y decirle un poco de historia le vamos a poner. Y abajo ya le podemos poner una etiqueta P y decirle somos una empresa de venta de libros de todo tipo. Fue fundada, por ejemplo, en el año de 1998. Sus creadores son, digamos, José Páez, por ejemplo, y María Párez. Es solamente texto. Aquí es colocar lo que nosotros creemos que podría agregarse. Entonces, ahora sí, si nos vamos a la acerca de, vean, ya aparece un poco la parte de la historia. Lógicamente, ahí tendríamos que poner imágenes, hacerlo un poco más bonito, que el sitio se vea más agradable, pero básicamente ya estamos creando nuestra parte del acerca de. Normalmente cuando vemos páginas, por ejemplo en este, no sé si tiene un About Us. Hay algunas páginas que ya nos muestran, por ejemplo, un About Us y ese podríamos tomar como ejemplo de lo que realmente se puede mostrar. Voy a hacer alguna de las plantillas. Veamos esta. Aquí hay un About Us, por ejemplo. Vean que el About Us tiene, bueno, aquí un título, imágenes. Y es cuestión ya que nosotros lo hagamos más atractivo. Pero básicamente aquí sería el código HTML que nosotros tendríamos que crear. Bien, veamos ahora la parte que nos interesa, que es la parte de la galería. Primero, en teoría, cada vez que yo cargue una página, aquí la galería también debería de aparecer. Lo mismo acá, ahora cada vez que yo cargue una página debería de aparecer la galería. Pero debemos de pensar que cada uno de estos es un archivo independiente, o sea, es una vista que nosotros hemos creado en esta parte de acá. Y en esa vista tendríamos que colocar siempre el mismo código que me permita rellenar la galería de manera dinámica. Entonces, ¿cuál es el archivo que siempre se carga en todas las librerías, en todas las páginas? Donde tenemos los scripts, generalmente el que se carga es este que se llama script user. Ahí en teoría tenemos todos los archivos JS. Entonces, si ahí tenemos los JS, significa de que yo podría en esta línea o en este archivo, podría colocar un script de JavaScript. Aquí le pondríamos un type igual. Por ejemplo, aquí sería text diagonal JavaScript. Entonces aquí adentro yo podría poner código JavaScript.
Ese código de JavaScript me permitiría, en ese caso, ejecutarse por todas las páginas que nosotros vayamos a controlar. Entonces, como de manera general siempre necesito cargar la galería, pues justamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a crear primero una constante que le voy a llamar gallery. Y esa constante va a ser igual siempre al document.getElement. No, ese era query selector. Query selector y entre comillas le pondríamos $gallery. ¿De dónde sacamos ese $gallery? Se recuerdan que en el menú, en la parte del menú principal, si vamos a revisar en el menú, aquí donde decía menú, a este menú en la sección donde está la galería, que es justamente esta parte de acá, donde aparece el listado de opciones, le pusimos un ID Gallery. Por lo tanto, puedo hacer mención a él o lo puedo mandar a llamar desde esta sección. Y lógicamente también necesito crear mi API, que en este caso va a ser igual a new API. Y acá vamos a colocar en este caso el punticoma. Estos serían siempre los, los valores. Aquí vamos a colocar los eventos. Vamos a crear el event listeners. Sería la función que vamos a definir más adelante. Event listeners. Este event listeners, ahí vamos a programar en este caso el evento, que lógicamente lo que haría es que cada vez que nuestro sitio cargue, debería de actualizar la lista, debería actualizar el menú. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un document.add event listener y adentro pondríamos en este caso el método o el evento que vamos a agregar, que sería doContent loaded. Y lo mismo deberíamos de poner un método que se va a mandar a llamar una función. Y ya tenemos definida la función. En la parte de abajo ya podemos definir nuestras funciones. Y aquí la primera función sería cargar gallery. Y en esta función cargar gallery, lo que haríamos básicamente sería siempre mandar a llamar a través de la API todos los elementos, o en este caso, mandar a ejecutar los elementos que necesitamos mostrar. Se recuerdan que ya tenemos definida, en nuestro caso, ya tenemos definida nuestra API y hay un método específico que sería en ese caso el método get. Entonces, a través del método get es que vamos a mandar a hacer justamente esa llamada. Lo que haríamos aquí sería siempre usar API, punto, y le pondríamos en este caso get, y entre paréntesis definiríamos en este caso la parte de la entrada. En la parte de la entrada quiero mostrarles, bueno, aquí sí definitivamente necesitaríamos definir un elemento. Necesitaríamos definir un elemento que me permita en este caso cargar la galería y lo voy a hacer en el método main y sobre el método main le voy a poner get all categorías. Obtenga en este caso todas las categorías como lo habíamos hecho anteriormente en la parte de libros. Ahí voy a obtener en este caso todas las categorías que voy a mandar a ejecutar, pues es el mismo proceso. Este va a tener un dem indicando la respuesta cuando sea correcta y un catch cuando tengamos algún tipo de error. Sabemos que en el dem yo puedo, en este caso, puedo colocar qué es lo que voy a hacer. Es una función de tipo flecha. Aquí adentro de la función de tipo flecha siempre usamos un data igual, abrimos llaves y ahí puedo decir qué es lo que voy a hacer cuando reciba los datos. Y en el caso del error, también podemos definir una función de tipo flecha en donde lo que le ponemos es un console.error.
aquí le ponemos, entre comillas, error. Esto básicamente casi es lo mismo. De hecho, ustedes lo pueden personalizar, definir, digamos, un proceso diferente por cuestión de depuración. Pero en este caso acá, en Data, lo que vamos a hacer es, en nuestro caso, rellenar la galería, rellenar los datos. Entonces, para rellenar los datos, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a hacer de manera automática. Como ya tenemos aquí arriba el elemento al cual vamos a agregarle, entonces lo que vamos a hacer es que de Data, ahí viene, en este caso vienen ya los elementos, que sería punto .records. En teoría ahí van a venir los registros. Y ahí le vamos a poner un for each. Y en ese for each, sabemos que ahí puede ir una función de tipo flecha, donde le vamos a poner un item, index. Y con eso ya nosotros podríamos hacer el proceso para recuperar los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro caso para crear la galería? Para que podamos en ese caso agregarlo. Si recuerdan, voy a poner aquí el menú anterior para las opciones. ¿Qué es lo que contiene en ese caso el drop down cuando estamos creando nuestra lista? Básicamente lo que contiene es un elemento LI. Este es el que tenemos acá, es un elemento LI. Y en ese elemento LI le vamos agregando en ese caso la parte de la categoría. Entonces lo que vamos a hacer es construir justamente este elemento que tenemos acá. Y lo vamos a hacer justamente como lo hemos hecho en clases anteriores. Voy a poner una constante y a esa constante le voy a poner un L igual a document.create element, abrimos paréntesis, y el elemento que voy a crear es un elemento LI. Ese elemento LI, si reviso en el menú, este LI que tenemos acá es el que al final de cuentas vamos a agregar con todo el resto de datos que tenemos en la parte inferior. Entonces, vamos a agregarle un A con toda la información que nos muestra en este extremo. Pero abajo le tendríamos que colocar en este caso un L punto, sería un text content igual, y aquí vamos a agregar justamente el texto tal cual lo tenemos al otro lado. Lo voy a poner con comillas invertidas y voy a copiar justamente esto y solamente le vamos a cambiar los valores. Bien, voy a copiar esto que teníamos en el menú, solo que aquí lo vamos a hacer dinámico. Entonces, y acá le voy a poner que vamos a agregar un elemento A con un drop-down ítem, el href. En este caso, al que vamos a hacer referencia siempre sería echo, solo que aquí llevaría en la parte, esta sería gallery. Vamos a tener que crear un controlador gallery. Y a este gallery le vamos a enviar, en ese caso, el ID de la categoría. Entonces le vamos a poner ID igual y la categoría que en este caso queremos mostrar. Entonces, en nuestro caso queremos mostrar el ID-categoría, que es el campo que mandamos a llamar del otro lado. Y en lugar de libros, debería de llevar en ese caso el nombre de la categoría. Entonces sería item.categoría. Esto lo vamos a mandar de la base de datos. Aquí nada más lo estamos construyendo partiendo de que así debería de mostrarse. Y lo único que hacemos ahora es ponerle gallery, que era la variable que teníamos definida en la parte de arriba, punto, y el append, y le ponemos el elemento. Y con esto ya estamos creando, en ese caso, con ese ciclo, ya estamos creando nuestro listado que debería de generarse automáticamente. La única diferencia es que este método no existe. Tenemos que crear ese elemento en nuestro main controller para que podamos, en este caso, recuperar esa información. Entonces, vayámonos al método main controller. De hecho, ahorita si le damos
Si lo actualizamos en esta parte de acá, voy a poner la consola para que vean qué es lo que sucede. Si le damos actualizar, de hecho ya va a funcionar en la parte de la consola, pero nos va a generar un error. El error que genera justamente tiene que ver en la parte del network. Cuando manda a llamar las categorías, el método aún no está definido, por lo tanto no se rellena. Entonces vamos a crear este método en el main controller, un public function. Veamos el método en este caso que se llamaba el get all categories. Y este get all categories, que es el que se encarga de obtener todas las categorías, lo que tendríamos que hacer es mandar a ejecutar la consulta que tenemos en el modelo. Entonces voy a mandar a llamar mi archivo, le voy a poner mi programs, y acá le vamos a poner que voy a utilizar mi modelo, que en este caso sería categorías.php. En ese categorías.php yo podría crear acá siempre una variable privada que se puede llamar categorías o cate, digamos. Y lógicamente lo tengo que instanciar acá. Tengo que poner private. Creo que tenemos ese de categorías, si no me equivoco, en mi modelo. Sí. Entonces private y acá sería igual. Perdón, aquí no sería private, sino que sería... Aquí sería $this. Categoría igual a new categorías. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá en esta parte donde obtenemos todas las categorías es primero ponerle records o registros, como ustedes quieran, igual a is-categoría-get all, si no me equivoco. Yo creo que get all se llama el método. Vamos a revisar en categorías. Aquí tenemos categorías del modelo, si tenemos un get all. Entonces ese es justamente el que vamos a devolver, get all. Y luego construimos nuestro array info igual array y le ponemos igual un success true y records $records. Y eso sería lo que devolveríamos. Nada más nos resta ponerle acá un echo JSON en call $info y con eso ya devolvería todas las categorías. Extraemos el modelo, instanciamos la variable, mandamos a llamar el método que nos permite obtener los registros y eso se los devolvemos. Y con ese código, en teoría, y aquí ya no nos devuelve error. Veamos en la consola si tenemos algún error. En la consola sí tenemos un error. Veamos si se construyó la parte de la categoría. Data.records. Vamos a ver qué. Aquí están todas las categorías, pero aún está vacío. Vamos a ver cuál es el problema que nos está generando. En ese caso, el error. Console. Perdón. Aquí en el user script. Aquí es console.error. Vamos a ver ahora. Aún así nos está dando un error. Dice que no tiene el método append. Eso es en la línea 109. Catleri.
Aquí hay un error, que se P. Y ahora vamos a ver, ya no tenemos error. En teoría ahora ya nos debería de cargar las galerías. Nos está cargando como inner, perdón, nos está cargando el texto, pero porque acá podemos cambiar esto y en lugar de ponerle eso le podemos poner inner HTML para que lo pueda decodificar. Vamos a ver si ahora cambia. Y ahí tenemos la categoría. Programación, sistemas operativos, tecnología y terror. Entonces ya funcionan. En teoría, si yo le hago clic, por ejemplo, en programación, me va a mandar a la categoría 3, en sistemas operativos a la 4, en tecnologías a la 1 y en terror a la 2. La idea es que cuando yo le haga clic, me cargue acá una vista que todavía no la tenemos definida y esa vista debería demostrar en este caso el catálogo de libros que corresponde justamente a esa categoría. La ventaja que tenemos es que si agregamos una nueva categoría, automáticamente se agregaría justamente a esta sección. Entonces, digamos que las tres opciones ya funcionan. El home, el acerca de, y ahora la parte de galerías. Solamente necesitamos hacer que esto se actualice. Como vamos a crear en este caso una gallery, entonces el procedimiento para crear la gallery debería de ser exactamente el mismo. Tengo que venirme hacia acá. Voy a quitar todos estos elementos solo para quitar lo que no nos funciona. Y vamos a crear siempre en nuestro controlador un gallery controller.php. Ese gallery controller va a ser algo similar al main controller. Le vamos a quitar por ahí algunos métodos, pero digamos que va a tener estos mismos elementos. Entonces los colocamos acá, solo que ya no necesito las categorías, no necesito esto por el momento, no necesito esta propiedad, ya le vamos a agregar la que corresponde. Tampoco necesito estos métodos. La clase se va a llamar Gallery Controller y en la parte de abajo el método constructor debería de mandar a llamar una vista que sería Gallery. Ya tenemos creado nuestro método constructor. Hay algo importante que quiero que noten. En el caso de nuestro método constructor, si se dan cuenta aquí al final no le estamos enviando un parámetro true como lo hemos hecho nosotros. Si comparamos, por ejemplo, digamos el que le voy a poner el libros controller, voy a compararlo con este. Si comparamos el libro controller, en el método constructor, aquí al final le envío una parámetro true, pero sin embargo en el gallery no se lo estoy enviando. ¿Qué hace ese proceso? Me está indicando de que este controlador no necesita un inicio de sesión para poder obtener los datos. Y eso en alguna medida pues nos va a permitir que cuando un usuario no esté logueado pueda ver esta vista y si no está logueado pues no la pueda visualizar. En nuestro caso ya está lista esta parte. Ahora debo de crear la vista. Bueno, venimos a la parte de la vista. Le voy a poner gallery.php. ¿Qué va a tener la galería? Pues va a ser algo similar a lo que tenemos en la vista del... en la vista, bueno, podemos agregar podemos utilizar la de el acerca de, porque es la que está más cortita. Podemos copiar todo esto, lo ponemos en Gallery y lógicamente lo que vamos a hacer es cambiar esta sección de abajo, que es el contenedor. Aquí yo le voy a poner, por el momento, yo le voy a poner acá un texto que va a decir en este caso galería, que va a decir en este caso el valor que contiene, pero vamos a ponerlo en H1, que diga galería. Pero ya sabemos que lo vamos a modificar. En teoría ahora, si ya le doy donde dice programación, aparece galería. Sistemas operativos, solo que no solamente aparece una sola, pero ya está creada la vista. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues la vamos a empezar a diseñar. Vamos a ver qué cosas le deberíamos de colocar en este caso a esta vista y cómo la vamos a
cómo la vamos a diseñar o qué cosas vamos a hacer para que los libros aparezcan en la forma en que nosotros queremos que se muestre. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A este contenedor, voy a quitar este H1. A este contenedor le voy a poner un ID. Aquí es container, contain en inglés. Aquí le voy a poner contenedor en español. Con ese nombre yo lo voy a poder referenciar para que podamos en ese caso realizar el proceso. Y en la parte de abajo voy a mandar a llamar en ese caso un script. Entonces le voy a poner aquí un script SRC y vamos a poner siempre en nuestro caso código PHP, un eco URL y el que vamos a mandar a llamar debería estar en public bajo HTML diagonal custom AS diagonal y le vamos a poner gallery.js, que es el archivo que vamos a usar para poderlo manipular. Pero hay algo importante que necesitamos hacer. Yo estoy recibiendo, a través del método get, estoy recibiendo un ID que viene a través del método get que lo enviamos justamente en esta parte de acá. Si se recuerdan, cuando creamos el script user en la parte de las secciones, por aquí en esta sección, en esta parte, yo estoy enviando un ID con el ID de la categoría. Tengo que recibirlo en el gallery para poderlo mandar como filtro. Entonces lo que yo puedo hacer es, después de esta sección, puedo incluso colocar otro script. Aquí en lugar de esto le vamos a poner type igual y entre comillas text diagonal JavaScript. Acá adentro yo puedo colocar código Java que se va a ejecutar justamente antes de poner la galería. Y lo que voy a hacer es nada más crear una constante que le voy a colocar como nombre ID y esta va a ser igual a un valor que voy a generar a través de código PHP. Le voy a poner código PHP, un eco. Y lo que voy a hacer es imprimir en esta parte el valor de la variable ID. Ya les voy a mostrar cómo es que se va a visualizar ese código. Entonces aquí ponemos el punto y coma, damos el código PHP y le ponemos punto y coma al final. Si yo corro mi código en ese momento en la parte de galerías, aquí probablemente no se vea nada, pero si me voy a ver el código fuente, van a notar que en el código fuente aquí se genera una constante con el valor de 2, porque la que estoy mostrando es la galería 2. Si me voy a programación que era la número 3, entonces si le doy clic derecho y ver código fuente, aquí se generó una constante con el ID 3. Por lo tanto, esa constante que yo estoy generando ahí va a tener el valor de la categoría que yo he seleccionado, que me va a servir después en ese archivo gallery.js. Así que esta constante la hemos generado acá. Ahora creemos el archivo gallery. Ese lo vamos a colocar dentro de custom.js y aquí le vamos a poner gallery.js. Vamos a colocar en este gallery.js qué es lo que vamos a hacer para poder empezar a definir nuestros valores. Siempre, bueno, vamos a definir al inicio las variables y selectores, como lo hemos hecho en los archivos anteriores. Y voy a empezar con una constante, que sería en este caso el contenedor, igual. Y aquí siempre usaríamos el document.querySelector, paréntesis y comillas, y aquí le pondríamos el $contenedor, que es el que ya vimos que es donde vamos a dibujar, en este caso, la galería de imágenes. Luego aquí abajo siempre pondríamos los eventos y aquí iría nuestro event listener. Está corriendo esta cosa. Vamos a copiarlo de aquí. Iría nuestro event listener y vamos a poner aquí esto mismo. Y definimos en nuestro caso la función del event listener, solo que en este caso lo que
mandaríamos, lo que mandaríamos a cargar, que ya no sería cargar gallery, le vamos a poner cargar datos. Igual el nombre de la función puede llamarse como nosotros querramos. Para el caso le ponemos aquí cargar datos. Y acá, pues lo que tendríamos que hacer sería ir a obtener todos los libros. Esos libros que vamos a obtener igual tienen que estar creados en un método principal que tendríamos en nuestro archivo inicial, que todavía no lo hemos definido. Pero como es un método que va a obtener justamente todos los libros, eh, entonces puede usar mi API. Esa no la hemos creado aquí arriba. Tendríamos que poner un API igual a new API. Entonces, esa API aquí tenemos el método get, que ya lo hemos visto anteriormente. Ese método le vamos a crear, en este caso, en el controlador gallery. Vamos a mandar a llamar un get libros. Así le vamos a poner al método. Y este método, pues lógicamente va a llevar un parámetro que debería de ser la constante ID que ya hemos definido anteriormente. Entonces, acá lo que haría nada más sería ponerle el signo de pregunta, ponerle el ID para decirle cuál es la categoría que yo necesito filtrar. Y en este caso, le vamos vamos a hacer aquí con tildes, tildes. Y acá adentro ya le podemos poner que lo que me va a mostrar acá es la constante ID. ¿De dónde sale esa constante ID que nosotros acabamos de definir? Es justamente esa que tenemos acá. Esta ID es el valor que voy a colocar yo acá adentro. Como ya lo tenemos de manera global, ya debería de funcionar sin ningún problema. Este va a tener un método temp cuando todo suceda correctamente y un método catch para poder, en este caso, capturar los errores. Igual los separamos para que dentro de él definimos un data igual, una función de tipo flecha para decirle qué es lo que va a hacer y un error igual para definir dentro de él un console.error error y aquí le vamos a poner que imprima error. Ya tenemos definido qué datos vamos a mostrar. ¿Qué vamos a hacer en nuestro caso con la parte de las galerías, que es donde ya vamos a obtener, en nuestro caso, los registros? Como dentro de data sabemos que va a venir un records y en ese records lo que va a venir es un vector, entonces puedo hacer igual un for each y en ese for each sabemos que dentro yo puedo colocar una función de tipo flecha donde vamos a tener un ítem y un index y ahí puedo decidir qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer por cada uno de los elementos que reciba. Y básicamente lo que vamos a hacer es recorrer toda la parte de la información que necesitamos generar. Para esto quiero mostrarles en nuestro caso, voy a poner postura. En nuestro caso podemos auxiliarnos para mostrar, quiero mostrar en este momento 3 fotos por fila. Entonces puedo hacer uso de la parte de las librerías del Grid System que tiene en este caso Bootstrap. Este Grid System, si se recuerdan, son las famosas columnas. Yo puedo dividir en este caso las famosas columnas en, digamos, en valores de 3 o las que yo desee colocar. Hay varias formas de poder dividir esas columnas. Aquí hay un total de, en teoría hay un total de 12 columnas, entonces yo puedo partir de esa parte para identificar cuántas son las que vamos a colocar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de entrar al for each, vamos a crear una variable que se va a llamar HTML, que es la que me va a permitir en ese caso tener el código que voy a insertar con las filas. Y este HTML lo que voy a hacer es ponerle un div class igual y
la clase que sería en este caso la clase row. Esa clase row es una clase propia de Bootstrap que me permite colocar una línea completa. Y en esa línea completa que vamos a agregar, en teoría, nosotros vamos a colocar filas de 12 elementos o 12 columnas. Entonces, en la parte interna, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a poner un HTML más igual para concatenar. Y aquí voy a colocar tildes para poder, digamos, poner más información. Aquí adentro puedo colocar todo lo que yo necesito. Y como necesito colocar, digamos, eh, necesito colocar dos elementos. Necesito colocar dos elementos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá adentro un div class. Esto lo voy a hacer como que si es HTML, igual y entre comillas. Si son 12 columnas, yo puedo dividir con un call md-4. Puedo tomar nada más 4 elementos de una columna y eso sería en un total de 12. Aquí puedo cerrar y acá como que si fuese código HTML puedo colocarlo de esta manera. Entonces aquí adentro vamos a colocar la información eh, que tendría nuestra galería. Lo primero que voy a poner es un IMG, una etiqueta IMG. Esa etiqueta IMG lleva una propiedad que sería SRC. SRC debería de ser en ese caso la ruta de la foto que quiero mostrar. Nosotros sabemos de que tenemos dentro de la base de datos una ruta donde guardamos la foto que se llama foto pequeña. Entonces le puedo poner acá que en este espacio me imprima ítem.foto pequeña. ¿Okay? Ahí iría la ruta. A esta yo le puedo poner un style. Esto se lo voy a poner así, aunque nosotros lo podemos definir como clases. Y le voy a poner un alto de, sería así. Sería un alto de 150 px. Le voy a poner este alto para que de manera automática todas las filas se vean iguales. Yo puedo variar ese valor, pero digamos que es una manera de poder identificarlo. Y vamos a ver cómo se vería ya esta imagen. Después de esto, aquí le voy a colocar un BR para saltarnos a la siguiente fila. En la siguiente fila vamos a usar un H4. Esta es cuestión de diseño. Aquí estoy pensando cómo debería de verse la información. A este le vamos a poner un class text-center. Y dentro de este H4, su contenido debería de ser el título. Entonces aquí le vamos a poner item.título. Es justamente lo que quiero mostrar, digamos, dentro de ese H4. ¿Okay? Después del título, deberíamos de poner a la parte de abajo la descripción. Entonces, eso lo voy a hacer con una P. Colocar la descripción del libro, a ver si nos queda bien. Entonces, aquí en la descripción pondríamos con este elemento item.descripción. Y al final, después de la descripción, vamos a poner un botón. En ese botón le vamos a decir que se pueda ver, digamos, como el botón de agregar al carrito de compras, algo parecido a eso. Ese botón va a tener la clase que sería btn-primary. Ahí podríamos usar otra clase si nosotros queremos. Aquí le pondríamos al momento de que presione un clic, al momento que le hagamos un clic, lo que vamos a hacer es programar una función. Entonces le voy a poner igual y aquí con comillas simples le voy a poner que haga un window.location. El momento que le haga clic al botón, me redirija justamente hacia otra ubicación. ¿A qué ubicación es la que se va a redirigir? Que entre comillas le voy a poner la ubicación. Sería siempre colocando mi URL principal, gallery, diagonal, ver el libro, que sería en este caso la entrada, y le voy a enviar en este caso el ID del libro que necesito mostrar, y sería igual
item.id-bajo. Ese es el libro que mostraría al momento que hacemos clic sobre el botón. Y ese botón lo que diría sería ver. Podemos poner ver o agregar al carrito de compras o como ustedes quieran que se vea. Y eso es básicamente lo que llevaría todo nuestro código. Con esto, en teoría, ya estaríamos dibujando por completo en el HTML esa información. Lo que hacemos nada más después del for each, justamente en esta parte de acá, le ponemos otra vez HTML más igual, porque en este caso debemos de cerrar este div que tenemos acá, lo debemos de cerrar aquí abajo. Y con eso ya tendríamos completo nuestro código. Lo único que tendríamos que hacer es decirle que el contenedor .inner HTML va a ser igual a la variable HTML. Y ahí está listo, ya está para que pueda en ese caso consultar toda la información que en nuestro caso necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos un método que se llama getLibros que todavía no lo hemos configurado. No le hemos especificado cómo hacer para obtener esa información. Que eso debería de estar en nuestro controlador. Entonces nos vamos a llevar el getLibros. Nos venimos para acá en el controlador y creamos nuestro método getLibros. En este caso acá voy a usar un modelo. Entonces le voy a poner un include once y el modelo que voy a usar debería de estar dentro de models y debería de ser libros.php. Ese es el modelo. Por lo tanto, necesito crear una propiedad que se va a llamar libro, que también tendríamos que instanciarla justamente en esta parte de abajo. Igual a new libros. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer en esta parte del controlador de la galería para mandar a obtener justamente ese libro que acabamos de colocar? Recuérdense que aquí esta gallery le está enviando un ID que corresponde al ID de la categoría. Entonces debería de hacer un filtro por categoría de esos libros. Entonces voy a poner igual un records, igual this libro. Y en esa parte mandaríamos a llamar un get libro by category. Categoría, ¿no? By categoría. Y le vamos a enviar nuestro ID. Ese va a ir a recoger todos los libros por la categoría que le indiquemos y lógicamente va a devolver un vector. Preparamos nuestro array. Dale un momentito. Bueno, creamos nuestro array. Y acá le vamos a poner un success. True. Y devolvemos siempre los registros. Si se dan cuenta, esta estructura de devolver datos es bastante similar, a no ser que hagamos algún proceso especial, lo tenemos que modificar. Luego abajo igual ponemos el echo y devolvemos el JSON encode. Y acá la info. ¿Qué nos falta? Este get libros by categoría es un método que debería de estar en el modelo de libros que todavía no lo hemos creado. Entonces tenemos que irnos a la sección del modelo libros. Y aquí vamos a crear justamente esa función. En el modelo nos van a mandar un ID y con ese ID vamos a realizar, en este caso, esa consulta.
Vamos a ver. Bien, en ese get libros by categoría, lo que haríamos sería ponerle un retro. Em, Solo necesitamos, de hecho, podemos hacer algo. Como necesitamos justamente este mismo que tenemos acá, que sería el get all. Voy a copiar todo esto tal cual está acá. Y en la parte de abajo, lo único que vamos a hacer es agregar el filtro. Es la misma consulta. Vamos a devolver el título, la descripción, la categoría, el autor. Y aquí iría la foto pequeña, coma, la foto mediana, coma, y la foto grande. Ponemos todo esto y le agregamos el where, que sería en ese caso la categoría. Para nosotros sería esta sección de acá, categorías. Entonces le pondríamos categorías.id categoría igual y el valor que en ese caso nos tendría que enviar, que debería de ser el valor de $ID. Eso lo vamos a colocar entre comillas simples. Y eso es básicamente el valor que debería de retornar. Aquí no tenemos un error. Hemos puesto dos retro. Entonces, el libro by categoría, me devuelve todos los libros por una categoría específica. Se le devuelve a la categoría, al controlador de galería. Los muestra en esta parte de acá y se los envía, en este caso, al gallery. El gallery los recibe en esta sección, construye todo nuestro modelo de galerías y luego en esta parte de abajo se lo muestra en el navegador. Veamos si finalmente funciona. Lo vamos a actualizar. Y creo que programación no tenemos. Bueno, de seguro de estar dando algún error, pero no nos está mostrando nada. Aún no hemos guardado. Sí, de acuerdo. Como está dando error, vamos a inspeccionar eh, la API ya existe. Sí, ya la creamos en la principal. ¿Se recuerdan? La creamos aquí. Entonces ya no la puedo volver a redeclarar. Entonces la voy a quitar de esa parte. Y vamos a cargar de nuevo. Ahora sí nos da un error. Vamos a ver qué nos devuelve el network. Sí nos está devolviendo las categorías. Entonces, vamos a actualizar. Vamos a ver el código. Hasta esta parte, en teoría sí está funcionando, pero hay algo de acá que no le gusta. Vamos a ver. Este contenedor. Ah, este es minúscula. Debe ser esta misma variable la que debemos de colocar acá. Veamos ahora.
Hoy sí ya nos da otro error. Dice que records no es una función. Records. For each. Lleva una E mayúscula. Ahora sí. Bien, solamente nos devuelve un libro, creo yo, que es el único que tenemos de blockchains. En programación hay 3. Vean que ya se ubicaron los 3 libros. En tecnología hay uno y en terror creo que no hay ninguno. Lo único que no está haciendo, si logramos ver, es que no nos está mostrando las fotografías y creo que en alguna de estas sí tenemos fotografías. Así que vamos a ver en nuestro caso en la parte de la consola si realmente nos está devolviendo fotografías en alguna de estas. Si se dan cuenta, cuando está pequeña, automáticamente se mueven hacia abajo, pero es por la forma en cómo hemos distribuido nuestros elementos. Foto pequeña no tiene. Este sí tiene foto pequeña. Foto pequeña está vacía. Y este, el foto pequeña lo tenemos vacío. Vamos a rellenar ese campo desde phpMyAdmin para poder tener el ejemplo. En libros, el campo este sé que está vacío, así que lo vamos a rellenar. A ver, ahora sí nos devuelve datos. Bien, ahí están las fotografías. Ya aparecen las fotografías y ya aparece el botoncito que dice ver. En teoría, si yo le hago clic al botoncito que dice ver, ahorita nos dice el método no existe porque no hemos creado el ver libro. Pero sin embargo, ya nos está mostrando justamente la parte de la lista de libros. Si esta lista de libros, digamos, si yo mostrara 4, aquí tenemos de la misma categoría, tenemos 3. Voy a poner este en la misma categoría. Serían 4, digamos. Lógicamente, si tiene fotos, se vería un poquito mejor. Pero en el caso que ahorita que ya tenemos 4, vean que coloco 3 en la parte de arriba y el cuarto lo coloco en la parte de abajo. Y así, si sigo teniendo más libros, automáticamente lo va a ir colocando hacia la parte inferior. Ahí nada más nos resta agregarle, como les menciono, un poquito más de diseño. Y lo último que vamos a hacer es crear este ver libro, que es digamos, como la página principal donde debería de verse ya la información. Como ese ver libros también debería de ser, en nuestro caso, debería de ser una vista, entonces deberíamos de crearlo siempre en la parte del gallery. Entonces nos vamos a ir a la parte del Gallery Controller y en el Gallery Controller vamos a crear nuestra respectiva función ver libro. Este ver libro, lo único que tendría que hacer nada más, así como lo hicimos anteriormente, es mandar a ejecutar una o renderizar una vista, que en nuestro caso debería de llamarse así, debería de llamarse ver libro. Ese sería en nuestro caso la vista que debería de ejecutarse. Ese ver libro lo voy a crear la vista en esta parte de acá. Le vamos a poner ver libro.php. Ya tendríamos en este caso la vista. La vista de ver libros debería ser algo similar a la de la galería. Entonces vamos a copiar el de la galería. Lo voy a poner acá. Siempre va a tener un controlador, solo que en lugar de gallery, en esta parte de abajo, vamos a crear un ver libro.
Esta vista de ver libro, que es justamente la que vamos a crear en este momento, tendría siempre que crear esta constante que sería el ID, o ya no es el ID de la categoría, sino que sería el ID del libro que yo quiero mostrar. Entonces acá, en teoría, sí, por ejemplo, yo le hago clic a este. Ver libro es aquí con la L minúscula. Vean, ahí me aparece la vista, solo que ahorita aparece sin nada porque no le hemos colocado, de hecho, el código para poder visualizar el libro. Entonces vamos a crear el archivo JS con la funcionalidad. Sería dentro de custom. Creamos ver libro.js. Y ahí vamos a crear, en nuestro caso, la funcionalidad para poder ver nuestros libros. Siempre pondríamos, en ese caso, el selector. Como es un código muy similar al de galerías, voy a poner aquí a la par, voy a poner estos mismos elementos. Vamos a mandar a llamar al contenedor, que es donde vamos a mostrar la información del libro. Vamos a mandar a llamar la función cargar datos, que va a ser exactamente lo mismo. Ya le ponemos funciones. Y en esta función cargar datos, lo que haríamos sería siempre a través de la API.get. .get le vamos a mandar siempre, en nuestro caso, la URL. Le vamos a mandar la URL, que sería, voy a poner siempre con comillas invertidas, sería gallery, diagonal, y le vamos a poner get one libro, que obtenga un libro de nuestro código, y le voy a mandar justamente el ID del libro que necesito obtener. Que ese es el mismo ID que ya tenemos definido como constante. Esto, lógicamente, al obtener un resultado va a tener un dem y también va a tener un catch. En esto siempre tendría una función de tipo flecha. En esa función de tipo flecha iría siempre un data. Y pondríamos en este caso el código. Y en catch también sería una función de tipo flecha. Sería error. Y acá en la parte de mostrar, en este caso de dibujar el libro que nosotros necesitamos, pues básicamente lo que haríamos sería siempre, creamos una variable que se va a llamar HTML. Esa variable HTML originalmente lo que va a tener siempre va a ser un div con un class igual row, en la fila inicial, y adentro vamos a crear en ese caso nuestro código. Vamos a poner más igual y lo voy a poner con las líneas, con las tildes, perdón. Y acá pondríamos nuestro código de cómo se debería de ver. Para ver el libro, normalmente, por ejemplo, acá lo que podríamos hacer es dividir la pantalla en donde pongo la foto en esta parte de acá grande y aquí al otro lado pongo la información. Entonces, para eso podemos dividir la pantalla en dos columnas. Lo que hacemos es justamente crear un div, un class call-md-6, o sea, tomo 6 columnas para el primer elemento. Y en esas 6 columnas voy a colocar justamente, en este caso, la foto. Entonces, en la foto iría una etiqueta img, crc, y acá colocaríamos la ruta de la foto mediana. Podríamos colocar la foto grande, si se nos parece, o la foto mediana.
Y le vamos a colocar un class. Igual le vamos a decir que ocupe el ancho completo de la página y el alto completo. Eso sería un width 100% y un height 100%. Y le vamos a agregar un style, como lo hemos visto anteriormente, para que el objeto no se deforme. Hay un object -fit, que es una propiedad de CSS que permite decirle que el objeto, en este caso la imagen, no se deforme. Y con eso ya tendríamos creada nuestra imagen, que sería nuestro primer div. En el segundo div, que sería el que vamos a poner en la parte de abajo, siempre van a ser 6 columnas. Ahí pondríamos, en nuestro caso, la información. Y con un H4, por ejemplo, podría poner acá siempre como un class igual center. Con este H4 podríamos poner el título. Aquí le falta, sería, en este caso acá, vamos a poner aquí arriba porque no hemos puesto las variables. Vamos a poner un cons de llaves, foto m, título, necesito el título, el nombre del autor, vamos a traer el nombre del autor, entonces vamos a poner autor. Necesito la fecha de la publicación, entonces le voy a poner fecha. Y necesito la descripción. Igual a data.records. En ese caso, se supone que solamente trae un registro, así que puedo ponerle 0. El primer elemento que tenemos que encontrar. Entonces, todas estas variables que tenemos acá se van a crear a partir de eso. Si se dan cuenta, aquí no hago un for each, porque en teoría solamente voy a devolver un registro, así que no es necesario. Entonces, aquí tendríamos el título. Y después del título, en la parte de abajo vamos a poner el autor. El autor lo vamos a poner con una etiqueta P y le vamos a poner la palabra autor, 2 puntos, y el nombre del autor. En nuestro caso sería autor. Y cerramos la etiqueta P. Y después del autor pondríamos la fecha de publicación, también con una etiqueta P. Le pondría aquí fecha de publicación. Con una etiqueta P sería fecha. Y además de eso, la descripción. Esa descripción también la pondríamos con una etiqueta P. Le vamos a poner descripción. Sería descripción. Descripción. Esta le podemos poner una clase que se llama, déjenme ver si nos pone bien la clase text guión. Es como para ponerla un poco tenue en teoría. Con eso ya tenemos listo todo nuestro código. Nada más aquí cerramos el HTML con el div que teníamos en la parte de arriba y se lo ponemos a nuestro contenedor. Contenedor.inner HTML igual HTML. Y con eso ya tenemos listo, en teoría, la forma en cómo se va a dibujar. Lo de adentro, como les mencionaba, solo es código HTML para que dibuje, en este caso, su contenido. Pero, pues, lógicamente nos hace falta crear este método en este método en nuestro controlador para que pueda realizar ese proceso. Entonces, aquí vamos a crear un function get libro. Ese libro que vamos a obtener, en este caso de nuestro contenedor, debe de ir a consultarlo también a la parte del modelo. Entonces, le vamos a poner siempre igual que acá, records. Realmente sería este código, solo que la función sería
sería get el libro ID. Obtener un libro por ID, le mando el ID y este debería de ir a recuperar la información. Ahora nos vamos a la parte del modelo. En la parte del modelo vamos a colocar el get libro by ID. Aquí creo que teníamos, no lo tenemos. Vamos a ir al modelo. Y en la parte de abajo vamos a poner exactamente la misma consulta que teníamos acá arriba. Solo que aquí sería by ID. Y la diferencia es que el filtro, en lugar de decir ID categorías, entonces aquí le vamos a poner libros.id libro igual ID. Y hay algo importante que debemos de agregar, además de la foto grande, foto pequeña y la foto y la información de la categoría y el autor, debemos de agregarle un formato de la fecha de la publicación. Eso lo podemos copiar de esta consulta y se lo puedo poner aquí al final y solamente ponerle fecha para que nos muestre la fecha en este formato, no en el formato que lo guarda, en ese caso, que lo guarda MySQL. En teoría ahora, si lo actualizo, de hecho está generando un error, casi guardé, sí. Vamos a ir otra vez al código. Vamos a ver qué es lo que genera en el network. Hay un error en la consulta. Ah, perdón, este no lleva A. Vamos ahora. Y vean, ahí está ya el libro. Entonces aparece aquí la información, aparece aquí el texto, el valor, el autor y todo lo demás. Si yo regreso ahora a la categoría, información, y le doy ahora, por ejemplo, a este, y le doy ver, no hay foto, pero sí aparece la información. Si ahora le damos al del lenguaje PHP, no hay foto, pero sí aparece la información. Tendríamos que agregar más fotos a los libros. Desde acá, vean, ahí aparece la fotografía y aparece la información en esta sección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí podríamos agregarle un botoncito que diga agregar al carrito de compras y simular un carrito de compras en la aplicación. Ese carrito de compras se puede simular con JavaScript y nos puede hacer en ese caso la idea de cómo puede generar una aplicación de tienda en línea. Pero digamos que con esto tenemos la parte básica para poder generar una aplicación de libros, catálogo de libros. Cada vez que el usuario en la parte administrativa agregue un libro, automáticamente se va a venir a agregar a esta sección y el usuario, pues lógicamente lo va a poder visualizar. Eh, no sé si tienen alguna duda o consulta. ¿No? No, Lee. Ok. Ese código se los voy a subir yo a la plataforma para que lo tengan completito. Ayer les subí la versión que teníamos hasta el día de ayer. Em, de hecho, subió más el peso del archivo ahora es de 50 megas, si no me equivoco, pero básicamente tiene ese tamaño porque ya tiene incorporadas las librerías para generar PDFs, por eso que crece, no porque en teoría el código es relativamente pequeño. Bien, eso básicamente sería todo para la parte de la aplicación. Si tienen algún inconveniente o algún problema, igual me pueden escribir al correo electrónico para que podamos revisar qué es lo que pueda estar sucediendo. Básicamente tienen la aplicación, digamos, completa, parte administrativa y la parte visual, para que puedan ya desde ahí empezar a crear o a diseñar aplicaciones. El resto, pues, es cuestión de aprender un poquito más acerca de JavaScript, aprender más acerca del framework. El framework de Bootstrap lo van a aprender a utilizar siempre y cuando lo practiquen. Hay muchísimas cosas que se pueden incorporar. No hay que ponerse bloqueos en decir que es muy complicado. De hecho,
El framework es muy sencillo de utilizar, así que en alguna medida ustedes podrían aprenderlo en muy poco tiempo a utilizar de manera rápida. JavaScript es uno de los lenguajes de programación que está en crecimiento. Yo les diría de que después de aprender JavaScript, aprendan a usar un framework de JavaScript como React, como Vue.js o Angular, es otro que está en el mercado, que es básicamente lo que solicitan cuando uno va a pedir empleo, que en la parte de programación. Nosotros en la empresa, por ejemplo, utilizamos, en algunos proyectos utilizamos Vue.js, en otros proyectos utilizamos React. Todavía tenemos proyectos viejos que utilizamos un framework que se llama jQuery, pero básicamente de eso se trata en este caso la parte de la aplicación. Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo por este día. Y pues la próxima semana los espero a los que les toca la presentación. Y ahorita nos quedamos con los que van a trabajar, los que me van a presentar el proyecto de este día, que sería el grupo de, si no me equivoco, de Julio, Daniel y María José. Sí, Ok, los demás, pues feliz tarde.